Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Claudio Jacqueline. ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, hay un dato que si uno mira con cierto cuidado, pudo haber notado que durante la visita de la canciller Merkel, la canciller alemana, no había una canciller argentina. Es decir, Malcorra sigue siendo oficialmente, pero llega Angela Merkel y no está la canciller para recibirla. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Juan, es muy interesante esto porque empieza a perfilar un nuevo gobierno que ya se empezó a perfilar desde la salida de Alfonso Pratgay de Economía y que siguió profundizándose y que esta semana, con la llegada a la Argentina de la principal líder de Occidente hoy, a la que el gobierno le prestó una particular atención, que consideró muy relevante que esta visita se efectuara, no tuviera a la ministra de Relaciones Exteriores todavía en el cargo, si bien solo por una semana. Pero esto, ¿qué quiere decir? No solo que Malcorra se está yendo, o que casi ya está ida, porque tiene hasta nombrado sucesor que va a asumir la semana que viene, Jorge Forì, sino muestra una estructura, una matriz del gobierno que cambia. Malcorra se va después de haber sido un poco la yerpa ante el mundo, la que le abrió a Macri el vínculo con el resto de sus colegas. Ella tenía el antecedente de haber sido la segunda de las Naciones Unidas y de haber tenido un vínculo previo muy directo con muchos de los jefes de Estado o de gobierno. Primera etapa le sirvió como esa llave fundamental de la política exterior y en el delineamiento de esa política exterior. ¿Qué pasó después? Después lo que se decidió es: vamos a profundizar la diplomacia presidencial, es decir, vamos a poner el diseño de la política exterior en manos del presidente y del jefe de gabinete. Y, en definitiva, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Jorge Forì, quien vendrá, va a ser el hombre que se ocupe de ordenar el ministerio, de llevar a cabo las designaciones con acuerdo presidencial, pero no de delinear la política exterior. La política exterior va a quedar en manos del gobierno. Pero esto, ¿qué es lo que termina demostrando? Esto termina siendo la consolidación de un proyecto que lo que termina mostrando es que este gobierno tiene una estructura que se parece en mucho a la de una gran corporación. Uno podría decir casi Argentina Sociedad Anónima. Alguien me podrá decir: ¿pero esto tiene que ver con lo del gobierno de los CEO? No tanto, porque es más matricial y menos de origen. ¿Qué quiere decir esto? Hay un presidente que se parece en mucho a lo que es el presidente de una compañía. El hombre que preside el directorio, que fija las grandes líneas de esa compañía, la estrategia de la compañía, y después la ejecución cotidiana está en manos de un CEO. Y en este caso hay un CEO muy definido. Y es un modelo que ya en alguna medida lo había hecho Macri en el gobierno de la ciudad. El CEO en esta ocasión es Marcos Peña, un CEO que es distinto del CEO que había tenido en la ciudad, que era Horacio Rodríguez Larreta, claro, hoy jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque la ciudad es distinta que el gobierno de la nación. La ciudad se ocupa de cosas mucho más operativas. Eso era Rodríguez Larreta, que según Macri conocía hasta la cantidad, el número y el lugar donde estaba ocupado cada bache de la ciudad de Buenos Aires. Marcos Peña lo que hace hoy es el gran ejecutor de todas las políticas. Es el que controla desde ese lugar y con un asesor externo que viene constantemente, como ocurre en muchas compañías, que hace de asesor, que hace de coach, que le trae algunas encuestas, que es Jaime Durán Barba. Opera desde ese lugar. Juntos están dando ese marco para que el gobierno, el presidente de la compañía, tome las grandes decisiones. Esta es la idea, de alguna manera, cómo está operando, y cada vez más está operando ese gobierno. Por debajo... Ahora, ¿esto está, vos decís, planificado así? A ver, yo creo que... ¿Está en la cabeza de Macri? Creo que Macri encontró esa fórmula de funcionamiento en la ciudad que le permitió hacer política, construir su campaña presidencial, construir su proyecto presidencial, mientras necesitaba mostrar logros en la gestión, que es una gestión que siempre demanda mucho del día a día, mucho más cuando la delegación no es absoluta, cuando los ministros no tienen una autonomía muy pronunciada como pasa a veces en otros gobiernos, y de hecho, como no pasa en este gobierno, sobre todo en el área más sensible, que es el área de economía. ¿Por qué puede funcionar un área de economía tan atomizada como la que existe, en donde prácticamente hay 6 ministerios
que se ocupan de temas económicos, finanzas, hacienda, energía, trabajo. Digo, hay una cantidad de ministerios, producción, que están vinculados con lo que históricamente eran ministerios que dependían estructuralmente de economía. ¿Gerentes? Son gerentes de área, no son los ministros con un peso propio, que toman definiciones, claro, que tienen autonomía, los que conocimos en otras gestiones, los que hemos visto, los superministros, ni siquiera eso. Digo, porque es cierto que los Lavagna, los Cavallo, los Urruí, los Dromi, digo, esos eran los, pero tampoco existen los Corach de otra época, no existen tampoco los Aníbal Fernández o los Randazzo. Digo, hay una diferencia, es que todos tienen un perfil bastante más bajo y muy, pero muy operativo, y a donde van a rendir cuentas, y además porque hay dos figuras que no solo están mirando qué es lo que hacen, sino que los controlan. Los controllers, como pasa en las empresas, dos controllers, los dos subjefes de gabinete. Mario Quintana, mucho más volcado a la política y a la coordinación, y Gustavo Lopetegui, que es el hombre de la planilla Excel, es el que le va llevando la productividad a cada ministerio, como pasa dentro de las empresas, cómo viene cumpliendo con el presupuesto, cómo viene cumpliendo con las cosas que prometió, y hay una mirada muy rigurosa de parte de Lopetegui, planilla Excel en mano, tomándole examen a cada uno de los ministros. Y Mario Quintana opera como un gran ministro coordinador, con viceministro coordinador, vendría a ser en este caso, y que ejerce ese control para que funcionen las áreas que están interrelacionadas.